Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Bueno, amados, entonces, antes de arrancar, quería solo recordarles que el motivo de las clases, porque he visto varias preguntas sobre personas de por qué es que estamos estudiando la historia. Realmente lo que quiero lograr con estas clases es que tengamos un conocimiento de quiénes somos. Hasta ahora reconocemos que somos israelitas y conocemos que muchos de nosotros, sea por sangre o no por sangre, somos israelitas y Dios nos ha injertado. Y es bueno conocer nuestra historia para saber por qué estamos donde estamos. Es importante aprender de dónde venimos para poder, ¿verdad? Tener una mejor idea hacia dónde vamos. Y claro, nuestra Biblia también puso nuestra historia, no porque Dios digo, déjame poner la historia ahí, sino que hay un propósito en ella, lo cual nos enseña a nosotros el por qué y hacia dónde vamos. Así que esta clase tienen como propósito tener nuestra identidad clara, para así cuando digamos somos israelitas o soy israelita, tengamos un peso atrás de lo que estamos hablando. Para los que no sabían, yo quería también aclarar que hay existen tres maneras de la cual usted es parte de Israel. Está la manera de sangre. Sabemos que usted puede venir de alguna de las tribus, quizás no lo sepa. La más que se reconoce es la tribu de Judá. Hay muchos judíos que salieron de cuando fue la guerra y la dispersión contra ellos, que salieron a todo el mundo también, que se han regado. Hay judíos por ahí perdidos que son de sangre judía y esos son israelitas debido a que pertenecen a la tribu de Judá. La otra parte es que perteneces a otras de las 10 tribus que fueron dispersas. Y no sabes o no sabemos que somos parte de qué tribu somos, puesto que nuestra historia o nuestros descendientes no siguieron esa historia. Esa es la otra manera que podemos ser israelitas. Y la tercera es que tú no seas parte de ninguna de las tribus, pero entras porque el Mesías te dio la entrada por medio de su muerte. O sea, existen las tres maneras por las cuales tú eres israelita, sin importar, vuelvo y le digo, cuáles de las tres tú caigas o seas parte, tú eres israelita. Por eso es nuestro Dios, el Dios de Israel. Esto es lo primero que quería poner claro en nuestra mente para que haga más sentido lo que estoy haciendo y lo que haga más sentido el por qué toda esta historia va a darte más luz hacia lo que has aprendido hasta ahora. Otra cosa que quiero dejar claro es que es bueno tener esta historia o estas clases corriendo con la parachá. ¿Por qué? Porque la parachá da más claridad también a lo que ya aprendiste, porque una cosa es una historia y otra cosa es detalles en la historia, lo cual alumbra más luz. De la manera que el Ruach me estaba acordando cuando estaba estudiando o estaba preparando mi estudio, fue que así como cuando yo aprendí muchas cosas en el cristianismo, fueron por historia, la historia de David, la historia de Noé, la historia de fulanito, y de hecho en la escuela dominicales nos lo enseñaban como niños de esa manera, nos daban la historia de fulanito, la historia de fulanito, y así lo aprendíamos, como si fuéramos niños. Yo lo pienso que éramos niños en el ámbito espiritual, que nos enseñaban las cosas y las aprendíamos. Pero cuando tú entras en detalle sobre la historia, te da como un peso oh, por esto que sucedió esto, por eso que sucedió aquello, porque toda historia trae preguntas, todo lo que sucedió trae preguntas. Lo bueno de todo esto es que esta historia que estamos hablando es verídica y sucedió. No es un cuento de hadas, ni tampoco es una leyenda. Que mucha gente piensa como si la Biblia fue una leyenda, no, eso lo puso ahí, está en la Biblia para que nosotros tengamos una idea de cómo vivir. No. Esto es verídico, esto sucedió. De hecho, nosotros ya entramos al libro de Jueces, luego entramos a Ruth y vamos a entrar ahora a los libros de Samuel. ¿Qué pasa? Todos estos libros
fueron cosas que sucedieron en aquel tiempo, de tal manera que luego de estos libros tú vas a ver que viene la historia de los reyes y las crónicas de los reyes. Este libro de crónicas y reyes no fue un libro, o no fue un libro pensando en que iba a ser un libro santo. Fue un libro de historia, de crónicas de Israel, para que el pueblo de Israel tenga en su mano una historia de lo que sucedió en ese tiempo. Cuando fue escrito, no fue pensado que iba a estar en la enciclopedia bíblica o en los libros bíblicos. Pero bueno es nuestro Adonai, nuestro Adón, que pensó es bueno que tengamos eso ahí adentro para que tengamos una mejor idea de quiénes somos. Así que, sin más preámbulo, vuelvo a donde nos quedamos. Nos quedamos la semana pasada ya Israel estaba en la tierra prometida y habían pasado un tiempo y nos dimos cuenta que Israel, nuestro pueblo, había cometido unos pecados contra Yahweh, se había salido de la Torá. De inmediatamente muere Josué. Sabemos que Josué fue el que los entró a la tierra prometida. Y cuando muere esa generación de Josué, el pueblo se desvía. Y luego que se desvía, volvieron a caer en una cierta esclavitud de los países o de los pueblos que se quedaron adentro de ellos, que ellos no sacaron. Vimos como tuvieron sirviendo a los moabitas por 8 años porque se apartaron rápidamente de Yahweh y comenzaron a adorar los dioses que tenían de Acera, los Baales, inmediatamente Dios los puso bajo la mano de los moabitas y fueron esclavos por 8 años. Luego Dios levanta un libertador. De igual manera, ese libertador cuando lo saca, o ese juez cuando lo saca, toda la vida de ese juez, Israel se mantiene en la línea de servir a Yahweh. Luego muere ese profeta o muere ese juez y se vuelven y se desvía. Y vienen otros 18 años de esclavitud sobre el otro pueblo que era Asiria o Siria en ese caso. Y así vimos hasta el final del libro de los jueces. Los jueces eran los que gobernaban al pueblo según la palabra. Sabemos que en este tiempo no tenían reyes, sino que nuestro Yahweh gobernaba al rey por medio de este juez o de este profeta que hablaba directamente con él y se gobernaba conforme a la Torá o a las leyes que tenía este pueblo, nuestro pueblo. Al final de esta jornada, que esto sucedió varias veces, leímos como 5 o 6 diferentes ocasiones donde el pueblo se desvía, pero hubieron muchísimos más jueces. El último juez que tuvo Israel fue Samuel. Y quería hablar un poquito y pararme en esa historia, porque en la historia de Samuel hay algo que sucedió. Y quiero hablar sobre eso porque en cada transición que tuvo el pueblo de Israel, vamos a ver un evento fuerte que sucede, el cual cambia el trayecto del pueblo. Y vemos como ese evento, pues es como que la gota que rebosa el vaso. Una de las cosas que sucedió durante esta temporada es que un levita tenía una concubina y este levita que tenía esta concubina se va a la casa de su suegro porque la concubina se había ido y estuvo en una situación. Lo que sucede es que se van al pueblo donde los benjamitas, sabemos que Benjamín es uno de las 12 tribus, ¿verdad? Uno de los 12 hijos de Israel. Eso se va sobre los benjamitas. ¿Y qué sucede? Que estos benjamitas tenían una manera de vivir no conforme a la Torá, como sabemos que se habían desviado en esta temporada de los jueces, y ellos actúan de una manera pues horrenda y toman la mujer de este levita, de este varón, y la violan y la maltratan al punto de que ella, regresándose a la casa o a su casa, muere en las puertas. Se muere, cae, se desploma y muere. Este levita, al ver esta situación, se va
sobre los que gobernaban al pueblo de Benjamín y le dice lo que sucedió. Y los gobernantes de esta tribu dijeron, pues nada vamos a hacer. So el levita, viendo que no hacían justicia como estaba en las leyes, en la Torá, dice, yo voy a hacer esto. Y él literalmente el cuerpo muerto de su mujer lo descuartiza en 12 pedazos. Y estos 12 pedazos llegan a cada uno de los gobernantes o reyes de cada tribu de Israel. Y para no hacer la historia tan larga, imagínense cuando estos líderes abren aquella cosa que le envían, que es un pedazo de cuerpo de una persona, de una mujer en este caso, y ellos se friquean y dicen, wow, ¿qué está sucediendo? Y luego encuentran al levita que mandó a todos estos, que hizo este acto, y se sientan con él y le preguntan qué sucedió. Pues él le hace la historia. Y estos líderes llaman a los gobernantes de Benjamín y dicen que sacaran a los hombres que hicieron gran maldad, porque Israel, ¿cómo es que el pueblo de Israel iba a hacer esta gran maldad? Pues nada, benjamitas dicen que no iban a hacer nada, y todo el pueblo de Israel, que no era benjamita, decide por medio de Yahweh, esto es Yahweh que le dice a ellos llegan a la presencia de Yahweh y le preguntan qué deben de hacer, y deciden acabar con la tribu de Benjamín. Si usted no sabía, la tribu de Benjamín iba a desaparecer del mapa por sus mismos hermanos, por la maldad que habían hecho. Imagínense ustedes que sus hermanos tienen que ir a matar a toda esta tribu. Eso sucede. Hay muchas más cosas en la historia, detalles, pero luego hablaremos de eso cuando hagamos un resumen más detallado. Pero el punto que quería llegar es que el mismo Yahweh hace que sus propios hermanos vayan y pues acaben con esta tribu. Y esta tribu solo quedan, después de toda esta guerra y toda esta matazón, alrededor de 600 hombres. Y luego que sucede esto, el pueblo de Israel llora mucho por su hermano, pues dijo, Padre, aunque hicieron lo malo y estaban haciendo lo que no era bueno delante de tus ojos, es nuestro hermano. Y Dios busca una solución y les buscan mujeres a los hombres que quedaban para que hagan crecer otra vez la tribu bajo los que quedaron. Esto fue una de las grandes cosas que sucedió y que fue puesta al final, actualmente del libro de Jueces, con un motivo, puesto que esto era lo que nuestro Yahweh quería que leyéramos en nuestras Biblias, para que supiéramos la calidad o el nivel de espiritualidad o de corazón que tenía el pueblo conforme a la palabra o la Torah que se le había dado. Si ellos realmente estaban caminando recticos, no se supone que hicieran esa barbaridad. Esto me acuerda, no sé si ustedes recuerdan lo de Sodoma y Gomorra cuando fueron a la casa de este varón, Los Ángeles, y el pueblo fue como para hacerle violencia, o sabemos que era para violarlos. Y me puso en mi mente esa historia cuando estaba leyendo esto, y me di cuenta de que el corazón de ese pueblo o de esa tribu estaba muy fuera de lo que era Torah. Sabemos que esto sucedió porque estaban adorando a otros dioses y no estaban haciendo lo correcto. Luego que esto sucede, ahí vemos que entra el libro de Ruth. Ruth sabemos que era una moabita que estuvo casada con uno de los israelitas, un varón israelita, muere esa familia, ella se queda con su suegra y se vuelve la esposa de un hombre de poder en Israel, que es Boaz, y de ahí viene la descendencia de David. Realmente el libro tiene mucho más detalle, pero
quiero más o menos ponerlo en la historia. Mientras todo esto estaba sucediendo con los jueces, pasó eso en Benjamín, y también estaba sucediendo lo de Ruth. También vemos que sucede que el último juez es Samuel. ¿Por qué decimos que es el último juez? Porque luego que Samuel está a cargo, que es interesante ver que en lo que él nace y se hace uno de los levitas más fuertes, puesto que la vida de él cuando él nació fue separado por la mamá, porque la mamá no podía tener hijos. Se llama Ana la mamá, y Dios le entrega este hijo, y ella lo hace nazareno y lo separa y lo entrega al templo después que lo deja de amamantar a los 2 años. Y él va creciendo. Mientras él va creciendo, el pueblo de Israel se va poniendo peor. De hecho, la palabra dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. No había mucha palabra. No había palabra de Dios, puesto que el pueblo estaba descontrolado. Y en ese tiempo también sucedió que los hijos del sacerdote que estaba corriendo, que era Elí, pues era el que estaba enseñando a Samuel. Los hijos de él estaban haciendo cosas no muy buenas. Y una de las cosas que estaban haciendo, aparte de acostarse con mujeres fuera del matrimonio y recibir muchas dinero y sobornos, también ellos lo que llegaron a hacer con los sacrificios es que el pueblo, en vez de llevar los sacrificios, los levitas, ¿verdad? Llevaban el sacrificio, el pueblo llevaba los sacrificios a los levitas. Los levitas debían de presentar primero lo que le pertenecía a Yahweh y luego sacar la parte de ellos. Ellos, antes que se le entregara a Yahweh el sacrificio, comenzaron a los levitas a irse antes de que entregaran el sacrificio y tomar lo mejor. Y de hecho, forzaban y le decían a la persona que llevaba el sacrificio: o me das lo primero a mí, al levita, al que le tocaba, o te lo quito a la fuerza. Tú eliges. So Yahweh no estaba viendo esto de una manera muy mal, puesto que no estaban haciendo las cosas como él la mandó. El pueblo estaba totalmente descarriado, estaba muy fuerte, estaba muy fuera de lugar el pueblo. Y en esto sucede que por medio de Samuel, cuando era pequeño, Dios le da una profecía a Elí, al levita sacerdote que estaba de mando en ese tiempo, y le dice que sus hijos iban a morir debido a todo esto que estaba sucediendo. Y de la manera que sucede es que los filisteos entran a pelear contra Israel, y Dios permite que maten a los hijos de Elí y tomen el arca, y tomaron el arca fuera de Israel. Usted se puede imaginar de qué manera el pueblo estaba pecando, estaba haciendo lo incorrecto, que Dios permite que el arca del pacto, donde estaba el pacto, las promesas y todo lo que se le había dado a Israel, porque ahí estaban las 2 piedras, ahí estaba todo, ahí estaba el pacto. Ese era el pacto que tenía Dios con Israel, y la presencia del Altísimo estaba ahí, porque ahí era donde se ofrecía el sacrificio que se hacía anual. O sea, esto era la presencia de Dios. Literalmente Dios se alejó de Israel en ese tiempo por cabezones, porque estaban haciendo lo incorrecto. El punto es que quería decir que antes de que entraran los reyes a nuestro pueblo, el pueblo de Israel ya estaba bien fuera de lugar. Y es importante tener esto en cuenta, porque lo que vamos a hablar más tarde de la división del pueblo se hace más claro por qué Dios lo divide y por qué luego Dios lo lo envía a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo esto estaba sucediendo. Una de las cosas que me sucedió a mí fue que yo decía: Padre, pero si tú lo mandaste a todo Israel
a, a que estuviera juntos y a la tierra prometida, ¿para qué lo vas a dividir? Eso es importante saber que todo esto estaba sucediendo antes, y esto es antes de los reyes. No hemos llegado a Saúl ni a David, no hemos llegado a ninguno de los reyes. Esto es solo la temporada de los jueces. Y ya Israel estaba yéndose e inclinándose más hacia la izquierda, hacia lo que ellos dijeron que no iban a hacer. Claro, sabemos que al final todo esto tiene un porqué y el Eterno lo va a tornar para bendición, pero es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, vemos a Samuel que ya está creciendo y ya Dios le está hablando directamente a Samuel. Mientras esto está sucediendo, otra cosa sucede. Quiero que lo tengan paralelo, porque todo esto está en la Biblia en diferentes libros, pero es bueno entender que todo esto está sucediendo en este tiempo de los jueces. Entonces, lo que sucede cuando los filisteos toman el arca, ¿verdad? Es que el pueblo de los filisteos comienza a enfermarse, le comienzan a salir tumores y comienzan a suceder 1,000,000 de cosas a este pueblo por haber tomado la presencia del Altísimo. Pues ellos lo pusieron el arca dentro de los templos de sus dioses. Y ahí suceden varias cosas con sus dioses y el pueblo comienza a morir. De hecho, mucha gente murió de ese pueblo y comienzan a mover el arca de un pueblo a otro, pues ellos tenían miedo y no querían que es morirse. So, ellos estaban enviándola de un pueblo a otro. Y el pueblo comenzó a morir, hasta que ellos mismos decidieron, no, tenemos que hacer algo. Y van a sus sacerdotes y adivinos y toda esa gente que ellos tenían, pues eran los que lidiaban con todos sus dioses. Y ellos le dicen, no, para que ustedes sean sanos o para que el Dios de Israel le quite este problema, hagan esto, hagan figuras de oro de los tumores que ustedes tuvieron, de lo que tienen, y hagan también figuras de ratones, porque también había una plaga de ratones que estaba acabando con toda su tierra, todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos sembraban. Y envíenlo para atrás. Ciertamente ellos lo hacen, los ponen en un carro que ellos crean, que ellos hacen, y lo envían con dos carneros y va directo hacia Israel. Cuando llega a los israelitas, algo también sucede muy fuerte que me tocó el corazón. Y es que cuando llega al primer pueblo de Israel, ellos lo ven, se asombran, le dan gloria al Eterno y comienzan a tocar y a abrir y a mirar hacia adentro del arca. Y esto no le agradó al Eterno, puesto que el único que podía tocar eso era el sacerdote mayor. Por haber hecho eso, este pueblo, Dios mata de un solo Ramplimán 50,000 hombres, 50,007 hombres de ese pueblo y eran israelitas. Abre. Quiero recalcar esto porque el Dios de nosotros es muy celoso con sus cosas. Esto era el pueblo de Israel. Dios le envía para atrás el arca. ¿Y qué hacen ellos? Ellos comienzan a hacer lo incorrecto inmediatamente, comienzan a mirar adentro del arca y Dios tuvo que demostrarle que no podían hacer eso y murieron sobre 50,000 personas. Todo esto que le estoy diciendo es para que se entienda que el pueblo de Israel no estaba caminando conforme a la promesa que ellos hicieron en el monte Sinaí, conforme a la promesa que ellos le dijeron a Yahweh, que ellos iban a caminar conforme a su palabra, conforme a las instrucciones que Yahweh había dado. Y desde ese entonces ya se estaba viendo
de que el libre albedrío que hablamos hace unas cuantas clases atrás, de que cuando Dios abrió el camino para la bendición y el camino para la maldición, Israel se estaba moviendo hacia el camino de la maldición, puesto no estaban haciendo ya lo correcto. Dios en su gran, en su gran misericordia siguió levantando a jueces y estábamos hablando de Samuel, que fue el último, y Samuel crece y gobierna lo mejor posible con un pueblo que se estaba inclinando hacia lo incorrecto. Y cuando ya estaba viejo, de hecho está en Samuel, 1 Samuel 8, él comienza a hablar de que Samuel puso, porque ya estaba viejo, a sus 2 hijos a gobernar al pueblo. Y estos 2 hijos, lamentablemente, estaban inclinados hacia lo malo y comenzaron a recibir soborno del pueblo para hacer pasar muchas cosas. Ahí es cuando el pueblo elige o decide tener un rey que no fuera más un juez o una persona señalada de Dios, o sea, que era un levita o que era un sacerdote, sino un rey aparte del sacerdocio para que gobernara el pueblo, porque estos varones estaban haciendo lo incorrecto y eran lo que seguían, ¿verdad?, el linaje del sacerdote que quedaba o del levita que estaba gobernando o el juez que estaba gobernando al pueblo. Y cuando sucede esto es que entra la temporada de los reyes. Y no quiero entrar a la temporada de los reyes hoy. Solo quería dar una mejor idea de lo que estaba sucediendo durante la temporada de jueces. Así que como lo estoy explicando, estoy cogiendo cada temporada que leemos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, para que tengamos una mejor idea de lo que sucedió. Y hasta aquí quiero dejar la historia de los jueces, porque ya estamos en el último juez y vamos a entrar a la temporada de los reyes.